Hola, ¿cómo estás? Hoy voy a hablarte sobre el famoso ayuno de 24 horas solo con agua. Mucha gente está hablando de esta técnica extrema de ayuno en internet, diciendo que puede eliminar la inflamación, quemar grasa rápidamente, reiniciar las hormonas y desintoxicar el cuerpo. Te voy a contar lo que la ciencia realmente dice sobre esto, los riesgos, los beneficios que tiene el ayuno cuando se hace de forma segura, quienes no pueden hacerlo bajo ninguna circunstancia y qué comer después del ayuno para mejorar los resultados. Quédate hasta el final porque no vas a querer perder este video. Antes de empezar, quiero preguntarte si en algún momento de tu vida ya has hecho ayuno. ¿Fue por alguna indicación médica, nutricional o por tu propia cuenta? ¿Cuántas horas has logrado estar sin comer? Me encantará leer tu comentario. Recuerda dejar un like en el video, eso me ayuda mucho. Y recuerda también compartirlo con quien creas que se va a beneficiar para ampliar esta cadena de cosas buenas. Eso es lo que quiero aquí en el canal. Cuando hablo de ayuno, me refiero a ese ayuno de solo agua, porque existen varios tipos de ayuno diferentes, con distintas duraciones. Últimamente se ha hablado mucho de este ayuno de solo agua durante 24 horas. Esto se ha vuelto una tendencia, una moda en internet, y, de hecho, el ayuno puede traer algunos cambios metabólicos a nuestro cuerpo. Voy a empezar contándote un poco sobre los cambios que realmente ocurren durante el ayuno y después hablaremos de los cuidados que se deben tener. Muchas personas también quieren saber, me preguntan si para obtener resultados beneficiosos en relación al metabolismo, la energía, necesitamos hacer un ayuno tan extremo. Porque el de 24 horas es muy extremo, vas a hacer solo una comida al día. Entonces también te voy a hablar de eso aquí en este video. Ese nombre de este ayuno solo con agua es el ayuno hídrico. No es el ayuno seco, ese está completamente contraindicado. Tenemos que mantenernos hidratados a lo largo del día. Entonces este ayuno, en el que de hecho se mantiene la hidratación, pero cortas la energía, cortas los nutrientes, cortas los alimentos, y lo que define esta respuesta del cuerpo no es solo dejar de comer, sino principalmente la caída de la insulina, que es ese cambio que ocurre cuando cambias el combustible que el cuerpo usa. En unas pocas horas sin alimento, el cuerpo comienza a alternar entre tres grandes fuentes de energía. Primero está la glucosa circulante, o sea, ese azúcar en la sangre que estaba presente debido a la alimentación anterior que tuviste, y el glucógeno, que es el depósito de carbohidratos, principalmente el que sale de nuestro hígado. El hígado lo va liberando a medida que la glucosa en la sangre va bajando. Y lo que todos quieren, impactar la grasa corporal, porque el cuerpo comienza a liberar los ácidos grasos y produce los cuerpos cetónicos como fuente de energía. Entonces, esa transición es lo que muchas personas buscan en el ayuno, optimizar la quema de grasa. Vamos a hablar rápidamente aquí, de forma sencilla, para que entiendas lo que sucede en cada tramo de tiempo, porque el ayuno termina teniendo bloques que los investigadores ya han estudiado. De 0 a 4 horas después de la última comida es ese periodo que llamamos postprandial. Tu cuerpo ni siquiera se da cuenta de que estás en ayuno, comiste hace poco tiempo. La insulina está más alta porque comiste antes, entonces el cuerpo secreta insulina principalmente para cubrir esos carbohidratos que consumiste. El cuerpo usa básicamente la glucosa como energía y almacena parte de ese exceso como glucógeno y grasa. Entonces, todavía está en una fase anabólica, digamos así, porque si consumiste muchos carbohidratos, mucha energía, el cuerpo todavía está almacenando en vez de gastar. Si tu comida fue rica en carbohidratos refinados, esta fase también puede venir acompañada de más somnolencia, ese hambre ansiosa, luego esas ganas de comer e incluso un deseo de dulces. Después de que pasas un periodo de 4 a 12 horas sin alimentarte, es cuando realmente comienza el cambio, porque tu insulina empieza a bajar, el glucagón sube, que es la hormona que libera las reservas de glucosa, al final transforma lo que está guardado en tu hígado en glucosa para que vaya al torrente sanguíneo y mantenga los niveles estables. Y el hígado comienza a utilizar ese glucógeno del hígado, como te dije, e incluso el del músculo para mantener estables las fuentes de glucosa en el plasma. Básicamente, el glucógeno del hígado es el que más se utiliza. Mucha gente se despierta y dice, estoy bien, solo tengo un poco de hambre, pero es normal. Pero aquí ocurre algo importante, la sensación de hambre viene en oleadas, no sube directamente en línea recta, así que este es un punto interesante. El hambre se vuelve más estable porque sube y baja, sube y baja. Entonces, al final, termina quedándose en una especie de meseta. No vas sintiendo mucha más hambre después de ese periodo, porque el organismo entiende que todo está más controlado. Ese llega incluso al ayuno de 12 horas, ¿no? Y como ya tenemos esa cuestión de la insulina que baja, muchas personas dicen que mantenerse en ese ayuno de hasta 12 horas es un ayuno más cómodo. Y si lo piensas bien, puede ser incluso fisiológico para muchas personas, porque si eres alguien que cena y luego solo desayuna, es fácil que llegues a ese ayuno de 12 horas. Supongamos que cenaste a las 8 de la noche, pero solo vas a desayunar a las 8 de la mañana.
terminaste haciendo ese ayuno de análisis de sangre como solemos bromear. Entonces no es un ayuno tan difícil de hacer. Otro punto interesante de este ayuno, incluso uno de 12 horas, es que proporciona lo que llamamos una pausa intestinal, un descanso intestinal, que es cuando el intestino no necesita estar preocupado por digerir, absorber nutrientes y puede tener un tiempo para sí mismo. Esto también puede ayudar mucho a la salud intestinal. De hecho, muchos investigadores hablan más sobre los beneficios del descanso intestinal, ¿verdad? Sin que estés todo el tiempo poniendo alimento ahí, lo que hace que el intestino tenga que metabolizar y absorber. Después de que entramos en la fase de 12 a 24 horas, es cuando viene ese ayuno del que la gente habla mucho y el cuerpo termina entrando en un modo de ahorro inteligente, porque el hígado va, entre comillas, vaciando sus reservas de glucógeno y el cuerpo aumenta la movilización de grasa. Y ahí empiezan los cambios que muchas personas notan en la práctica. Pierdes peso más rápido en la balanza, recordando que ese peso no necesariamente es solo grasa, sino que también puede ser agua, porque disminuyen las reservas de glucógeno, ¿verdad? Entonces, cuando pierdes el glucógeno, pierdes el agua junto con él, te deshinchas mucho, da esa sensación de estar más ligero, pero no necesariamente va a significar una gran pérdida de grasa en 24 horas. Te hablaré más sobre esto después, cuando hablemos de la alimentación después del ayuno. Puede haber una caída más aguda de la glucosa en algunos marcadores, con algunas particularidades para ciertas personas. Hubo un estudio clínico de 2025 que evaluó respuestas agudas al ayuno de 24 horas y observó que 24 horas después de romper el ayuno no hubo efectos persistentes en la glucosa e insulina. O sea, este efecto puede ser transitorio y va a depender del contexto de lo que sucede después. El ayuno no es solo el ayuno, también es lo que comes después, cuando rompes el ayuno. Este es un punto del que pocas personas hablan, pero es muy importante y sabemos que en ese momento, de hecho, aumenta la producción de cuerpos cetónicos. Y esta transición está bien descrita en la literatura científica sobre ayuno y restricción del tiempo de alimentación. Y con el avance del ayuno hay un cambio gradual incluso en las fuentes de energía. Entonces, muchas personas ya notan esta cuestión de los cuerpos cetónicos por el aliento diferente, por la reducción del apetito. Cuando tenemos más cetosis, más cuerpos cetónicos, el apetito disminuye. La sensación de claridad mental puede aparecer en algunas personas. También hay personas que tienen efectos secundarios, ¿verdad? Hambre, irritabilidad, dolor de cabeza porque el cuerpo está en privación, entonces puede causar esa irritabilidad, un mareo al levantarse. Por eso es muy importante saber que este ayuno más extremo no es un ayuno que cualquier persona va a soportar y va a poder trabajar, vivir, hacer sus cosas. Principalmente si nunca has hecho ayuno, nunca debes empezar con un ayuno de un día entero, de 24 horas. Recuerda siempre que puedes empezar con 8 horas, con 10 horas, con 12 horas y vas viendo si tu cuerpo se adapta o no. No te vas a despertar un buen día y decir, vi el video, voy a hacer un ayuno de 24 horas, porque probablemente tu cuerpo va a sentir esos efectos negativos de manera más intensa. Algunas personas también experimentan una presión arterial más baja debido al ayuno, porque como te dije, el glucógeno lleva mucha agua cuando es consumido por el cuerpo, entonces la cantidad de líquido en el cuerpo puede disminuir y con eso la presión arterial también puede bajar. Y muchas personas que tienden a tener la presión más baja pueden quejarse de mareos, debilidad y otras cosas. Entonces, este también es un tema muy importante. Si eres una persona que tiene algún tipo de problema cardiovascular, algún tipo de problema metabólico, diabetes u otro problema de salud, si estás en tratamiento de alguna enfermedad, si estás embarazada, si eres menor de edad, no hagas ayuno sin el acompañamiento de un médico y un nutricionista, porque esto puede ser peligroso para ti. Este video es meramente informativo. Además, están las cuestiones de inflamación y autofagia que están muy relacionadas con ayunos más prolongados. Entonces, investigaciones recientes sugieren caminos en los que el ayuno puede modular la inflamación a través del metabolismo y la inmunidad en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hubo un estudio divulgado por la Universidad de Cambridge que discutió mecanismos potenciales que vinculan el ayuno con la protección contra procesos inflamatorios. Y también está la cuestión de la autofagia. Sabemos que la autofagia es un proceso de reciclaje de nuestro cuerpo. Es cuando limpia las células que están defectuosas, digamos así. Entonces, el ayuno tiende a favorecer señales celulares relacionadas con la autofagia, principalmente por la reducción de nutrientes y de insulina. Pero el grado de autofagia y el tejido que va a ser limpiado no podemos precisar muy bien. Entonces, puede favorecer este proceso. Pero tampoco podemos decir que con un ayuno de 24 horas vas a limpiar todas las células que no están funcionando bien en tu cuerpo. Tenemos que ser responsables en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que probablemente vas a sentir y por qué? Vas a sentir estos beneficios con el ayuno, porque tantas personas hacen ayuno no es solo por el peso.
porque sí puede facilitar la pérdida de peso, porque si reduces mucho la cantidad de calorías en un día, aunque lo hagas 6 veces por semana, ¿no? De forma acumulativa vas a tener un déficit mensual mayor que si no hicieras el ayuno. Y eso puede favorecer la pérdida de peso por sí solo, pero también puede darte esa sensación de estómago más liviano, claro, ¿no? Reducción de la hinchazón, mejora de la claridad mental debido a las cetonas y catecolaminas. La percepción del control del apetito mejora. La persona logra hacer mejores elecciones alimentarias. Puede ayudarte en ese sentido, ¿verdad? Ya que solo voy a tener esa comida, la planeo mejor, la organizo mejor. Por otro lado, algunas personas, como te dije, pueden tener dolor de cabeza, mal humor, empeora el rendimiento en el entrenamiento, se sienten más débiles, baja presión, bajo nivel de azúcar en la sangre. Hay personas que pueden tener estreñimiento porque no se alimentan bien en esa comida con la que rompieron el ayuno. Y peor aún, si ya tienes algún tipo de compulsión alimentaria, no deberías hacer ayuno, porque pasar muchas horas sin comer puede hacer que después te cueste más controlar lo que comes. Entonces, si tienes cualquier condición de salud en ese sentido, tampoco está indicado. Además de hablar sobre el ayuno, tan o más importante es hablar sobre la alimentación después del ayuno, cuando vas a romper tu ventana de ayuno. Entonces, recuerda que después de tantas horas sin alimentarte, tu cuerpo necesita proteínas, antioxidantes, vitaminas, minerales, fibras y grasas buenas. Entonces, no sirve de nada pensar que hiciste un ayuno de 24 horas y que eso te da pase libre para romperlo con una pizza de pepperoni y mucho queso y comerte un helado enorme. Recuerda siempre que lo ideal es que sea una alimentación pensada, equilibrada y organizada, ¿verdad? Para darte todos esos nutrientes que necesitas, darte saciedad, evitar picos muy altos de azúcar en la sangre y también evitar problemas gastrointestinales, porque si consumes muchas grasas malas o muchos carbohidratos de alto índice glucémico, incluso puedes tener un malestar intestinal. Si puedes, cuenta con el acompañamiento de un nutricionista para que te oriente en ese día de la semana, si decides hacer el ayuno de 24 horas. Y recuerda también que es un ayuno más extremo. Entonces, preferentemente tienes que hacerte exámenes antes con tu médico, buscar una orientación, una autorización del médico para hacer un ayuno así, más agresivo, digamos, más fuerte. Recuerda también que aquí en el canal tengo una lista de reproducción entera hablando sobre ayuno. Diferentes tipos de ayuno, cuántas horas de ayuno para adelgazar, cuántas horas de ayuno para más salud, los beneficios, quién no debe hacer ayuno, hablando más sobre esta comida. Para que este video no se haga muy extenso, voy a dejar esa lista de reproducción aquí abajo en la descripción para ti. Quiero saber cuántas horas has logrado estar sin alimentarte pero bebiendo agua. Recuerda siempre que el agua es importantísima. Escríbeme aquí abajo en los comentarios, me encantará ver tu comentario. Deja un like en el video, me ayudas mucho. Compártelo con quien creas que le va a gustar o lo necesite. Vamos a expandir esta cadena del bien, eso es lo que busco con el canal. Hasta la próxima, chao.